frase que tenía. Y ánimo. Pero esta ya la estoy grabando. A ver, denme un ratito, les comparto pantalla. Realmente un arreglo no es muy difícil de entender. Ahorita, más bien tengo diapositivas preparadas para esto, entonces no está muy complicado. Ya. ¿Se puede ver? Sí, ya se puede ver. A ver. mm, Hay varios tipos de arreglos, ¿ya? Primero veremos qué es un arreglo en específico, ¿ya? Nosotros ya sabemos que es una variable, ¿no es cierto? Es como un lugar, como una caja, que esa era nuestra silogía, nuestro silogismo. Es como una caja donde nosotros vamos a almacenar un dato y nosotros vamos a poder obtener ese dato en cualquier momento que nosotros deseemos, ¿no es cierto? Esa era una variable, ¿verdad? Hemos utilizado distintas variables a lo largo de todo este semestre. Eh, la cuestión es qué pasa cuando nosotros tenemos que almacenar una gran cantidad de datos, ¿no? Porque cada variable solo puede almacenar un dato, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesitaba guardar tres datos, entonces me tenía que crear tres variables, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si viene, no sé, el Inge nos da un problema de que te pide leer 30 edades y de las 30 que saques la mayor edad? Primero que nada, o sea, bueno, no leer, ¿no? Te va a dar directamente las 30 edades. Entonces, ¿dónde vamos a almacenar esas 30 edades? Tendríamos que almacenarlas como hasta ahora estamos haciendo en variables, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crearnos 30 variables que se llamen edad y para diferenciarlas, pues ponerles un número al final, ¿no? Edad 1, edad 2, edad 3, hasta la edad 30, por ejemplo, ¿no? Imagínense eso en BlueJ. Por cada una de estas variables, crearía una nueva línea de código, ¿no es cierto? Entonces, solo para 30 edades voy a tener que utilizar 30 líneas de código, que probablemente eso ya me ocupe más de la mitad de una pantalla de código, ¿verdad? Es todo un problema, además de que después tengo que manipular esas variables para buscar cuál es el mayor. Entonces, manipular todas estas variables se va a hacer todo un lío, ¿no? Es difícil de manipular tantas variables. De hecho, las buenas prácticas dicen que no deberías tener en un método demasiadas variables. O sea, tener 10 variables, por ejemplo, ya es un indicio de que estás haciendo algo mal. No de que la resolución esté mal. Puede que tu resolución esté bien y hayas usado 10 variables. Pero no es una buena práctica porque a lo largo, bueno, no solo tú vas a ver tu código. Bueno, cuando ya trabajen para una empresa, por ejemplo, no solo tú vas a ver tu código. Van a ver varias personas tu código. Es más, van a comenzar a trabajar encima de lo que tú ya has hecho. Entonces, por eso es mala práctica tener tantas variables en un solo método, en un solo lugar. Entonces, para resolver eso, existe una estructura, ¿ya? Que es básicamente los arreglos, ¿ya? ¿Qué es un arreglo? Bueno, si nosotros decíamos que una variable era esto, como una caja donde guardábamos un dato, un arreglo es un conjunto de cajas, donde obviamente es como que cada uno equivaldría a una variable, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos espacios continuos yo puedo guardar un dato, al igual que una variable. Es como un conjunto de variables, básicamente. Un conjunto de espacios donde yo puedo guardar datos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto es un arreglo, perdón. Este arreglo yo lo puedo guardar en una sola variable, ¿ya? Y el arreglo puede tener el tamaño que yo quiera. Puede tener, aquí creo que tengo unos 10 espacios. Puedo tener arreglos de 100, puedo tener arreglos de 1000 espacios. Y todo eso va a ir almacenado en una sola variable. Y ahí ya me libero miles de problemas. Por ejemplo, este, ¿no? Si yo quiero leer, bueno, quiero almacenar 30 edades, ¿qué tendría que hacer? Me creo un arreglo de 30 espacios y listo. Y todo ese arreglo va a ocupar como si fuera una simple variable. En una línea voy a poder crearme un arreglo y almacenar ahí todos los 30 datos si quisiera. Entonces es mucho más fácil ya manipular los datos dentro de un arreglo. Ya, ahorita vamos a ver qué se puede hacer con un arreglo, pero ya es mucho más sencillo. No es lo mismo que utilizar 30 variables que están separadas, por así decirse. Ok, entonces un arreglo es nada más que eso. Es como un conjunto de variables, de espacios donde yo puedo guardar datos. La ventaja es que todos estos espacios están guardados como que en una sola variable. Hacen
referencia a una sola variable. ¿Ya? Tú te creas una variable y tú colocas un arreglo dentro de esa variable y listo. Y ahí ya romperíamos un poco ese esquema de que una variable solo puede almacenar un dato. Ahora ya no solo es que puede almacenar un dato. Las variables también hemos visto que pueden almacenar objetos, ¿no es cierto? Hemos visto que nosotros, si yo creo una clase, yo puedo crear objetos de esa clase. Y hemos visto que también esos objetos yo lo puedo guardar en una variable. En este caso, nuestro arreglo sería un objeto. Entonces, como podemos guardar objetos en una variable, es lo mismo. Un arreglo puede guardarse en una variable. Y el arreglo puede tener tantos datos como nosotros queramos, como nosotros lo definamos en realidad. Porque primero hay que crearla. ¿Ya? Eso es un arreglo, nada más. No se confundan en solo cómo les estoy mostrando, porque el arreglo, por si acaso, puedes verlo de manera vertical o como sea. La idea es de que un arreglo es un conjunto de datos, ¿ya? Pero no solo es un conjunto de datos, sino es un conjunto de datos, eh, podría decirse ordenados, no realmente ordenados. Bueno, están identificados por números que son una secuencia de números, ¿ya? Al igual que las variables, cuando yo le ponía un nombre, era para decir, bueno, para identificarla básicamente, ¿no? Porque como les había mencionado, tú puedes tener muchas variables. Entonces necesitábamos un nombre para identificar qué variable utilizar o cuándo llamar a tal variable, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar en los vectores. Como los vectores van a tener varios datos, o perdón, los arreglos van a tener varios datos, digo vectores porque también se dice vectores, ¿ya? Pero el Inge lo ve más como, lo dice más como arreglos, ¿ya? Son arreglos o vectores esto, se le llama igual, son lo mismo, pero lo vamos a decir arreglos para nosotros. Entonces, en un arreglo, como va a haber muchos datos, entonces también tiene que haber una manera de identificar los datos, ¿no? Como en las variables. Y eso se hace con números, ¿ya? Es como si fuera el nombre de cada una de estas cajas, como si fuera una variable. Con la diferencia que nosotros estos números no los podemos establecer. Una vez que nosotros creamos un arreglo, esto es automático, ¿ya? O sea, a la primera posición le pone el 0, a la segunda el 1, a la siguiente el 2, a la siguiente el 3. Nosotros no podemos establecer qué quiero que se llame una posición de un arreglo. Automáticamente ya está ahí, ¿ya? Ya nos dice, ok, te has creado un arreglo de 10 posiciones, entonces cada una de esas posiciones van a estar identificadas con un número, que van a ir desde el 0 hasta el 9. No hay de otra, no puedes modificar eso, ¿ya? Esa es la única diferencia con las variables. En las variables teníamos esa libertad de ponerle el nombre que queramos, ¿no? Aquí no, directamente ya están identificados por un número. A lo que sí nosotros vamos a tener la libertad de darle un nombre es al arreglo. Al arreglo le puedo dar cualquier nombre, ya que el arreglo se va a guardar en una variable, entonces le puedo poner cualquier nombre, ¿ya? Como ya les he dicho, lo idóneo sería que le pongan un nombre que eh, represente lo que va a guardar el vector, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo quiero guardar edades, entonces que el vector se llame edades. Esto es lo mejor. Puede llamarse A, se puede llamar A, se puede llamar X también si quisiera, pero no es lo mejor, ¿no? Siempre tiene que representar lo que estamos poniendo dentro del vector, o del arreglo, perdón. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante es que dentro de los arreglos, como les he dicho, se pueden guardar datos, ¿ya? Pero no se puede guardar cualquier dato. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un arreglo, le tengo que dar un tipo, porque básicamente voy a crear como si fuera una variable. Y para crear una variable, ¿cómo se hace? Como esto, ¿no? Se le pone el tipo, el nombre, ¿no? Entonces, para crear arreglos, lo mismo. Voy a decir que va a ser un arreglo, sí, pero tiene que ser de algún tipo de dato en específico. Ya, por ejemplo, los tipos de datos ya conocemos, enteros, doubles, booleanos, strings, caracteres, ¿no? Entonces, yo voy a crear un vector de tipo int, por ejemplo. Eso significa que mi vector solo voy a poder guardar datos de tipo int, o sea, números enteros, ¿ya? Si le digo que voy a guardar strings, entonces solo voy a poder guardar strings en este vector. Ya no puedo mezclar tipos de datos. No puedo hacer de que en el primero sea un número y el siguiente sea un real y el siguiente sea una cadena. No se puede. Hay una manera de hacer eso, pero no les aconsejo hacer porque se pierde esa idea de qué es un arreglo. ¿Ya? Un arreglo solo puede guardar tipos de datos del mismo tipo de datos.
¿no? O solo enteros, o solo cadenas, o solo booleanos, etcétera. Si yo me creo un objeto, una clase, por ejemplo, la clase persona, yo puedo crear objetos de esa clase persona. Entonces, por lo tanto, yo puedo crearme un vector de tipo persona. Entonces, en cada una de estas posiciones yo puedo guardar un objeto de tipo persona. También se puede. Ya no solo datos primitivos, como son el int, los que ya les he mencionado. También se pueden guardar datos de tipo objeto, ¿no? Objetos que tú te vas a crear. Persona, hemos visto ya objetos. Hemos visto ejercicios con la clase cajero, con la clase tarjeta, con la clase... Bueno, hemos visto muchas clases, ¿no? Entonces, de esas clases nosotros creamos objetos y podemos guardar objetos dentro de los arreglos, por si acaso. No solo datos primitivos. Otra cosa importante que hay que saber es que estos números se les llama índices, ¿ya? O posición también. Pero normalmente, una forma más formal, se lo dice índice. O en inglés es index, por si acaso. Igual se ve mucho que le ponen index a estos números, ¿ya? Por si acaso. También se dice mucho posición, ¿ya? De hecho, yo creo que lo digo más como posición que como índice. Que tampoco creo que está mal. Pero en los libros, por ejemplo, van a ver mucho esto. Índice. Por ejemplo, en el libro del que les dio el Inge, que yo también les di, se dice, bueno, se utiliza la palabra índice en vez de posición, ¿ya? Y como les digo, si van a leer referencias en inglés, index, es la traducción a inglés. ¿Ya? Por si acaso los índices comienzan desde cero, ¿ya? Los índices de un vector comienzan desde cero. Nunca va a comenzar del uno, nunca va a comenzar del 2, siempre va a comenzar del cero, ¿ya? ¿Eso qué significa? Si yo voy a crear un arreglo de tamaño 10, entonces mi última posición, ¿cuál va a ser? Va a ser 9, ¿no? Porque ahora tengo que contarlo al cero más, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta porque ahí salen muchos errores. Porque a veces nos confundimos y decimos, ok, si me voy a crear un arreglo de tamaño 10, significa que su última posición va a ser la posición 10. Está mal. No es verdad eso. En realidad, si tú te creas un arreglo de tamaño n, su última posición va a ser n-1, siempre, ¿no? Si yo me creo un arreglo de tamaño 5, entonces, ¿cuál va a ser su última posición? La 4. ¿Por qué? Porque me está guardando 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy contando el 0 más. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Del tamaño que sea el arreglo, su última posición es ese tamaño menos 1, siempre, porque comenzamos desde el 0. Si comenzáramos desde el 1, bueno, entonces ahí estaría bien, ¿no? Que la última posición sea igual a su tamaño, pero no, en este caso no, comenzamos desde 0, ¿ya? Este es un mal ejemplo, esto es algo que nunca debería pasar en los arreglos, y de hecho no te va a dejar hacer esto, te va a lanzar un error. Lo que les decía, ¿no? Yo no puedo combinar tipos de datos en un mismo arreglo. Hay una forma así, pero no es aconsejable utilizar. De hecho, es pésimo cuando vean, bueno, ni les voy a mencionar cómo se hace, pero no se debería poder hacer esto, ¿ya? Esto no debería pasar. Obviamente el nombre igual está mal, no solo tiene que ser una A el nombre, tiene que ser un nombre más representativo, ¿ya? Como dato curioso y que seguramente les va a servir, tal vez no para esta materia, sino para después en la carrera, hay lenguajes de programación donde sí se puede hacer esto. Puedes crearte un arreglo y guardar cualquier tipo de dato. Incluso aquí podría guardar un objeto de tipo persona, y aquí un objeto de tipo auto, y aquí un objeto de tipo cajero automático si quisiera. ¿Ya? Hay lenguajes, por ejemplo, Python es uno de esos. JavaScript es otro lenguaje que te permite hacer esto. ¿Por qué? Porque en esos lenguajes, cuando tú te creas una variable, no especificas de qué tipo va a ser. Solo te creas una variable y listo. O sea, solo le pones el nombre y ya está. Puedes guardar cualquier tipo de dato en esas variables. Entonces, en esos casos sí se puede. Pero como no estamos en Python, como no estamos en JavaScript, esto no puede pasar, ¿ya? Después van a ver que sí se puede hacer esto en otros lenguajes, ¿ya? Entonces, por lo menos en este semestre, en Intro a la Progra, y también en las materias que se va a utilizar Java, que es elementos, taller de programación, eh, para informática, la materia de programación igual llevan Java, algoritmos avanzados en cuarto semestre. Bueno, hay varias materias. Teoría de grafos igual. En Java no se puede hacer esto, ¿ok? Por si acaso. Se puede, hay una forma, pero no es lo correcto. Y ahorita ya vamos a comenzar a ver cómo es que se crea. eh, Aquí está el ejemplo del link. Cómo se crean los arreglos. Pero
Me voy a abrir otro BlueJ mejor. Porque esto lo vamos a revisar después. El Inge me dijo que lo veamos un poquitito. Para que entiendas más o menos qué es una matriz. Una matriz es muy similar a un arreglo, por si acaso. Solo que el arreglo está en una dimensión, podría decirse. Y la matriz está en dos dimensiones. Nada más. A ver, nos vamos a crear un nuevo proyectito. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Aquí voy a poner arreglos. Entonces nos vamos a crear, no sé, me voy a crear una clase por ahora a la rápida que se llame arreglo igual. Arreglos que se llame. De hecho, incluso hasta el nombre está mal en esta clase, porque los nombres de las clases no tienen que ser en plural. Pero como es solo de prueba y lo voy a borrar después, entonces no hay problema. Bueno, ya han debido ver, ¿no? Tal vez no es tan nuevo para ustedes ver cómo se crea un arreglo. Eh, public void método o tal vez avanzamos de una vez un ejemplo, porque después que tengo que mostrarles. No, haremos más esto. Le voy a cambiar de nombre después, no importa. Entonces, ¿cómo creamos un arreglo? Ya. Es muy similar a las variables, ¿ya? Primero se tiene que poner el tipo de dato que va a almacenar el arreglo. Por ejemplo, int puede ser un tipo de dato. O sea, voy a decir, mi arreglo va a guardar solo enteros, ¿ya? Pero, a diferencia de las variables, que para crear una variable solo se necesitaba hacer eso, ¿no es cierto? Ponerle el tipo de dato y el nombre. A diferencia de las variables, después del tipo de dato se tiene que poner corchetes, ¿ya? Eso va a indicar que lo que vas a crear es un arreglo y no una simple variable, ¿ya? Y después le pones el nombre que quieres que tenga el arreglo. Por ejemplo, lo que estaba en el ejemplo, edades, ¿no? Pero ahí solo estoy diciendo que voy a tener un arreglo, ¿no? Solo estoy dando un espacio en la memoria para que se guarde un arreglo. Estoy diciendo, voy a tener un arreglo de enteros que se va a llamar edades y listo, ¿ya? Pero lo que yo tengo que hacer es, para terminar de crear mi arreglo, para terminar de declararlo, es lo siguiente. Asignarle un nuevo arreglo. ¿Cómo creo un nuevo arreglo? New int corchetes, evidentemente. Estoy diciendo que voy a crear un nuevo arreglo de enteros, ¿ya? Pero dentro de este corchete, yo tengo que decirle de qué tamaño quiero que sea mi arreglo, ¿no? Entonces yo le puedo poner 10 si quisiera. Y ya estaría. ¿Me compila? Sí, me compila. Y con esto ya tengo creado un arreglo. Es como crear una variable. Incluso estos normalmente, o bueno, no normalmente, pero se puede hacer esto, ¿no? Directamente puedo asignarle al momento de crear. Al momento de hacer la declaración puedo asignarle directamente, ¿no? Entonces, eso, así se crea un arreglo. Yo puedo crear un arreglo de strings. Entonces aquí lo único que tendría que crear o cambiar es el string, ¿no? String. Ahora, si yo, digamos, supongamos que me creo una clase persona, como les decía. Entonces yo puedo crear un arreglo de personas. Supongamos que ya lo tengo creado. Entonces, que se llame persona esa clase. Entonces mi arreglo de personas sería así. Ya obviamente ahorita me está saliendo error porque me está diciendo que no conoce la clase persona. Evidentemente porque no tenemos ninguna clase persona. ¿Ya? Pero si lo creáramos sería de esta manera. ¿Ok? Eso es un arreglo. Así nos creamos un arreglo. ¿Qué sería lo próximo que tendríamos que ver? Aquí igual indico cómo se crea un arreglo, pero de manera más general, ¿no? Aquí digo, primero se pone el tipo de dato, luego corchetes, nombre de la variable, igual a new, otra vez el tipo de dato, y entre corchetes el tamaño, ¿no? Y ya estaría. A ver, cuando yo hago esto, mi arreglo se va a crear vacío. O sea, va a crearse la estructura, pero en cada una de sus posiciones evidentemente va a estar vacío, porque no le estoy diciendo qué datos quiero que se guarde dentro de ese arreglo, ¿no? Entonces tiene que haber una manera
para que yo de los arreglos a los arreglos les pueda insertar los datos que yo quiero y también obtener esos datos, ¿ya? Y esas son las operaciones básicas que tiene un arreglo, insertar y obtener, básicamente. ¿Cómo inserto un dato dentro de un arreglo? Es una simple asignación, como si fuera una variable, ¿ya? Pongo el nombre en este caso es arreglo o vector, y entre corchetes, ¿en qué posición de este arreglo yo quiero guardar este valor? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí eh, a mi vector edades, ahí arriba, a mi vector edades yo le puedo decir en la posición, no sé, 2 guardar el valor 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi arreglo, en su posición 2, supongamos que este es mi vector edades o mi arreglo edades, en la posición 2 se va a guardar 15. ¿Ya? Y yo puedo hacer eso con cada una de las posiciones del arreglo, básicamente. ¿Cuál es la última posición de... ¿Cuál es la última... Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. La última posición de este arreglo, ¿cuál debería ser? Si es de tamaño 10, su última posición debería ser 9. Entonces digamos que aquí le puedo guardar 10 si quisiera. Y en realidad cualquier número podría guardarle. Lo que no podría hacer es esto. Edades en la posición 5. En la posición 5. Quiero que se guarde, no sé, una cadena. Hola, digamos. Creo que esto ni me lo va a compilar, ni ya me está pidiendo, ya me está lanzando error. Tipos incompatibles, ¿no? Ya me está diciendo que no podemos poner una cadena ahí. Sí o sí tiene que ser un número. ¿Ya? Así se inserta un dato al arreglo. Y aquí ya, pues nosotros podemos poner incluso una variable si quisiéramos, ¿no? Podemos crear, si vamos a tener parámetros, por ejemplo, o variables, pues aquí le puedo asignar igual una variable. Solo el valor de esa variable se va a pasar aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más? Insertamos de esa manera como le estaba mostrando, ¿no? Por ejemplo, así. Y también podemos obtener los datos de un arreglo, que es algo muy similar a insertar, pero evidentemente solo se pone el nombre del vector y la posición de la cual tú quieres obtener, ¿ya? Y por lo tanto, esto se puede utilizar como si fuera una simple variable, ¿no? Yo puedo asignar esto a otra variable, puedo utilizarlo dentro de un system.out, por ejemplo, ¿no? O puedo utilizarlo dentro de condicionales o donde podría ir una variable, básicamente. En cualquier lugar donde puede ir una variable, puede ir también el valor de un arreglo. Es como manejar una simple variable. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer ese tipo de cosas para obtener. Por ejemplo, yo aquí voy a poner vamos a devolver algo. Vamos a devolver un entero. Return, no sé, edades en la posición 2 que ya tiene un valor, ¿no? Entonces esto compilamos. Lo vamos a volver estático también para no estar creando objetos. Compilamos, venimos aquí y voy a llamar al método, por ejemplo, y me devuelve 15, que es el valor que estaba en la posición 2 de Davis. ¿Ya? Entonces, con esto es lo suficiente para ya poder manipular un arreglo y utilizarlo y crearlo y todo lo que tú quieras. Ya, por ejemplo, obtener 30 edades ya lo podríamos hacer con esto. Ya podemos insertar datos a un arreglo, ¿no es cierto? Podemos crear ya también un arreglo de 30 espacios si quisiéramos, ¿no? Es lo suficiente, ¿ya? Ahora creo que voy a aprovechar que estamos aquí para mostrarles, además, y ganar tiempo, qué son las matrices. Aunque no es realmente lo que sigue en las diapositivas, lo que sigue son otras cosas. Pero como tenemos que revisar un poco de matrices hoy día igual, vamos a aprovechar de que estamos ahí y vamos a ver qué es una matriz. ¿Ya? Antes que nada, les tengo que explicar algo, ¿ya? Realmente los arreglos es un mundo grande, ¿ya? Los arreglos no solo es lo que acabamos de ver, no solo es esto, no es solo una secuencia de posiciones y ya. En realidad, un arreglo llegaría a ser un conjunto de espacios, ¿no? Un conjunto
variables, no sé cómo llamarle a esto, cada uno de estos espacios, le podríamos decir, ¿ya? No tienen un nombre en específico. Un conjunto de espacios de memoria, tal vez podría ser más correcto decirlo. Pero para que se entienda, un arreglo es un conjunto de espacios, ¿ya? Esa es la definición. Pero realmente en ningún momento estamos diciendo que un arreglo es un conjunto de espacios en secuencia, como lo estamos mostrando aquí, ¿ya? Un conjunto puede ser cualquier cosa. Si estamos diciendo un conjunto de espacios, entonces no realmente significa que estén ordenaditos así, ¿ya? No, no necesariamente. Es por eso que existen varios tipos de arreglos. Están los arreglos estáticos, ya que, por ejemplo, un arreglo estático es el que acabamos de ver. Por eso le he puesto como título arreglo estático. Y además, este no es solo un simple arreglo estático. Este es un arreglo estático de una dimensión. ¿Por qué? Porque todo está en una sola línea. ¿Ya? Sí, eso sería de una dimensión. Todo está en una sola línea. ¿Ya? Existen arreglos estáticos de dos dimensiones. ¿Ya? Y justamente esos son las matrices, que es lo que está aquí abajo, que tenemos que verlo también. ¿No? Si esto es un arreglo de una dimensión, esto es un arreglo de dos dimensiones. Y puede haber y se puede utilizar. Y si yo quisiera, que no lo vamos a ver, pero si yo quisiera, puedo tener un arreglo de tres dimensiones, si quisiera. Que sería, en nuestra imaginación, sería en forma de cubo, básicamente. ¿No? Como si fuera un cubo. Si esto es de una dimensión, si esto es de dos dimensiones, entonces de tres dimensiones sería como un cubo. Y de hecho, yo puedo crearme arreglos de 4, 5, 6, 7, n dimensiones. No necesariamente arreglos de una dimensión o de dos dimensiones. ¿Ya? Puedo crearme arreglos de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, de 5 dimensiones. Que no podamos imaginárnoslos como son. Por ejemplo, un arreglo de 4 dimensiones, ¿cómo va a ser? Eso ya es, ni nos los podemos imaginar. O un arreglo de 5 dimensiones, tampoco nos los podemos imaginar. Pero se pueden crear, en la programación se pueden crear. Y de hecho, incluso en la matemática existe, no sé si han llegado hasta ese punto, no creo que no llegamos, por lo menos informática, ¿no? A no ser de que se inscriban a Álgebra 2 con el Inge Salinas, él sí se ve con muchas dimensiones, pero... eh, no, sí, creo que sí igual se ve en Álgebra 2. O sea, las dimensiones, por más de que no las podemos imaginar, se pueden representar matemáticamente, y en este caso en la programación también. Y se pueden hacer operaciones encima de ellas, ¿no? En la matemática se puede hacer operaciones encima ¿qué les digo? Sistemas, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero con coordenadas, por ejemplo, de 5 dimensiones, 6 dimensiones, se pueden hacer cálculos y todo eso. Ya lo mismo en programación. Los arreglos, como tienen dimensiones, también podemos crear dimensiones, bueno, n dimensiones. Pero normalmente no vamos a utilizar n dimensiones, ¿ya? O sea, casi en realidad en mi vida nunca he utilizado un arreglo de 3 dimensiones, ¿ya? He utilizado arreglos de una dimensión, como es el que acabamos de ver, y he utilizado arreglos de 2 dimensiones también, que son las matrices, ¿ya? Las matrices son arreglos de 2 dimensiones. Esto igual he utilizado harto. Ya de 3 dimensiones jamás he utilizado un arreglo de 3 dimensiones. O tal vez alguna vez, pero una o dos veces exagerando, de 3. Ya a partir de eso, 4 para qué, o sea, ya no ha habido necesidad de utilizar un arreglo de 4 dimensiones, de 5 peor, de 6 peor, de n dimensiones no. Normalmente en toda su carrera van a utilizar arreglos de una dimensión o de 2 dimensiones, que cuando sea de 2 dimensiones, normalmente le vamos a llamar matriz, ni siquiera se le llama arreglo. Normalmente cuando nosotros decimos arreglo, nos referimos a esto. Y cuando decimos matriz, nos referimos a esto, ¿ya? Pero en realidad los dos son arreglos. Este es un arreglo de una dimensión y este es un arreglo de dos dimensiones, simplemente. Es por eso que también tiene otro nombre esto, es un vector. A esto se le llama también vector y a esto matriz, ¿ya? Por si acaso. Entonces, como les digo, nosotros podemos crearnos arreglos de cualquier dimensión, pero vamos a ver solo hasta las de dos dimensiones, ¿ya? También existen arreglos dinámicos, ¿ya? Pero eso recién lo vamos a ver la siguiente semana. No quiero entrar mucho a arreglos dinámicos. Primero veremos los arreglos estáticos, ¿ya? Bueno, que son en realidad las matrices.
matrices y arreglos unidimensionales. Aquí está, ¿no? O tablas también las matrices. Entonces nos iremos un ratito a matrices. Que ya me pasé, de hecho. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, si esto es un arreglo de una dimensión, esto es un arreglo de dos dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, los arreglos de dos dimensiones tienen índices tanto para sus filas, perdón, estos son las columnas. Tiene índices para sus columnas como también para sus filas, ¿no? Una columna es esto, esto, esto. Eso es una columna, ¿ya? Y estos son filas, ¿ya? Al principio puede ser poco confuso, pero lo que a mí me sirvió en su momento para saber cuál es cuál, esto se llama columna y lo hacía referencia a la columna vertebral, ¿no? Vertical. Y las filas son los que son horizontales. ¿Ya? Evidentemente los índices tanto de las filas y de las columnas también comienzan en cero. Ya esto nosotros tampoco podemos establecerlo al igual que en los arreglos. No podemos establecer esto, automáticamente se genera. Y una matriz no necesariamente siempre tiene que ser cuadrada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, es cuadrada esta matriz. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de columnas que de filas. Tiene 4 filas y 4 columnas. Pero no necesariamente siempre va a ser así, dependiendo de lo que necesitemos hacer. ¿Para qué necesitemos la matriz? ¿Ya? Yo puedo tener una matriz de 10 columnas que solo tengan 2 filas, y eso va a ser una matriz. O de 3 filas y 2 columnas también es una matriz. ¿Ya? De hecho, matrices se lleva también en álgebra 2. Capaz hay muchos aquí que todavía no han llevado álgebra 2. Matrices se lleva en álgebra 2, ¿ya? Al igual que un arreglo, se le puede poner cualquier nombre, ¿ya? Y, ¿qué más estoy olvidando? Y bueno, básicamente eso es una matriz, ¿ya? Este es un arreglo, esto es una matriz. En realidad los dos son arreglos, ¿ya? Pero como les digo, normalmente a esto nos referimos con arreglo estático, ¿ya? Y esto a una matriz, ¿ok? Eh, Así de simples son estos de los arreglos, ¿ya? Aquí igual, como en un arreglo yo le puedo insertar datos y todo eso, ¿ya? Entonces, si yo para crearme un arreglo era de esta manera, ¿cómo me creo una matriz? Que en este caso también lo voy a hacer de enteros para que no nos confundamos. Igual le pongo int, también le tengo que poner corchete, pero en este caso le tengo que poner 2, ¿ya? Porque una matriz tiene dos dimensiones, por así decirse, dos arreglos. Bueno, no dos arreglos, sino... mm, ¿cómo se los explico esto? Bueno, sí, básicamente sería porque el arreglo, como solo tiene una línea, o sea, solo es una fila que guarda espacios, o sea, solo de una dimensión, entonces solo necesita un par de corchetes. Y la matriz, dos pares, porque ya tiene, no solo tiene una fila. Por cada fila, pues puede haber otra columna, ¿no? Entonces se necesita dos para las matrices. ¿Ya? Y aquí ya le puedo poner cualquier nombre, digamos tablero, que es algo muy común hacer. Un tablero se puede representar como una matriz. ¿Ya? Es muy similar a un arreglo, solo que le aumento un par de corchetes más. Y al crear es lo mismo, se sigue la misma lógica. ¿Ya? Solo que aquí, evidentemente también tiene que haber dos corchetes, ¿no? Pero aquí se establece el tamaño. Y esta vez el tamaño tiene que ser dos valores, ¿no? Cuántas filas quiero que tenga y cuántas columnas quiero que tenga. En este caso puedo decir yo quiero que tenga 4 filas y 4 columnas, como en el ejemplo, ¿no? Pero como les digo, puede ser, no necesariamente tiene que ser igual. Puede ser dos filas y 10 columnas también podría ser, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran o para lo que ustedes necesiten, ¿no? Dependiendo, lo vamos a dejar en una matriz cuadrada nomás. ¿Ya? Entonces, es muy similar a crear un arreglo, solo que se le aumenta un par de corchetes más, porque en este caso es bidimensional, ¿no? Ahora, como yo, también la matriz, por lo tanto, tiene las operaciones básicas, ¿ya? El insertar y el obtener. ¿Cómo yo inserto un dato a una matriz? Por ejemplo, aquí en mi tablero, yo le voy a decir, muy similar al de los arreglos. En la posición, no sé, por ejemplo, quiero insertar un dato aquí, ¿no? ¿Qué posición es esta? La 1, 2, ¿ya? Por si acaso siempre se lee primero
la fila y luego la columna. Por eso es que es esta posición, la posición 1, 2. Primero la fila y luego la columna. ¿Ya? También otra cosa que tal vez ya se han dado cuenta, pero por si acaso lo voy a recalcar. El 0, 0 siempre va a ser esto. ¿Ya? La esquina superior izquierda. Siempre va a ser el 0, 0 aquí. Nosotros estamos acostumbrados que el 0, 0 siempre sea aquí, ¿no es cierto? Por el plano cartesiano. Desde el colegio, nuestro 0, 0 era aquí, ¿no es cierto? Y comenzábamos hacia allá positivo y hacia arriba positivo. Pero no sé por qué en la programación, pues, normalmente se enseña de esta manera una matriz. Pero si se dan cuenta, esto solo está en nuestra mente, ¿ya? O sea, si ustedes quisieran, se pueden imaginar la matriz que su 0, 0 está aquí también. Ya no hay problema, debería funcionar igual. O si quieren pueden imaginarse que su 0, 0 está aquí. O su 0, 0 está aquí. ¿Ya? Pero obviamente, si su 0, 0 está aquí, entonces, ¿cómo va a ser los índices? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿no? O sea, depende de la perspectiva, ya no hay mucho problema de eso. ¿Ok? Como les digo, esto solo es una forma de representar. Se puede representar de varias maneras, pero al final va a seguir siendo lo mismo. Normalmente se representa así una matriz en la programación, donde el 0, 0 es aquí arriba, por si acaso. Normalmente. ¿Ya? Entonces, yo quiero acceder a esta posición, como les decía, entonces sería la fila 1, columna 2. Entonces yo digo en la fila 1, columna 2. Quiero insertar el dato, no sé, 100 podría si quisiera. ¿Ya? Y así puedo ir llenando todas las posiciones, si quiero. Tablero en la, en la 0, 0 también puedo poner igual a, no sé, 5. Ahí está, fácil, ¿no? Y para obtener un valor, aquí le vamos a hacer con un system.out de una vez. System.out.println. Pues, si así se hacía con un vector, entonces con una matriz sería lo mismo, solo que aumentándole un corchete más, un par de corchetes más. Tablero, corchete, corchete. Quiero obtener el valor de la posición 1, 2, por ejemplo. Y ya está. No debería compilar. A ver. Sí, ya está compilado. ¿Ya? Entonces, un vector y un arreglo realmente se los manipula de manera muy similar. La única diferencia entre manipular un arreglo y una matriz es de que al arreglo se utiliza solo un par de corchetes y en la matriz se utiliza dos pares de corchetes. ¿No es cierto? Porque ya el arreglo no solo tiene una fila, tiene varias filas y tiene varias columnas, dos dimensiones. ¿Ya? Entonces es por eso que ya tengo que para indicar una posición en esa matriz, ya necesito dos coordenadas, por así decirse, ¿no? Y ahora, si seguimos un poquito esta lógica, yo podría crearme matrices, o perdón, arreglos de tres dimensiones. ¿Cómo? Pues si de dos dimensiones es con dos pares de corchetes, entonces con tres dimensiones, tres pares de corchetes. Y las operaciones serían las mismas, ¿no? Porque si nosotros vamos a un cubo, imagínense un cubo, y yo quiero decirle que, a ver, vamos a ver. Eh, no sé, cubo, pues coordenadas, lo voy a poner. Entonces, en un cubo, yo ya voy a tener varias posiciones dentro del cubo, ¿no? Pero para indicar una posición del cubo dentro, ¿no? Ya tengo que indicar tres posiciones, ¿verdad? Y si tuviera por ejemplo aquí, está más fácil aquí. Eh, así, bueno, igual no se nota. Pero aquí si se fijan, por ejemplo, aquí hay un cubo podría decirse, hay 2 por 2, podría decirse, ¿no? Entonces yo para indicar, digamos, que quiero guardar en este cubo de aquí atrás un valor, ya tengo que indicar tres posiciones, ya no solo dos, ¿ya? Y si seguimos ese sentido, si yo voy a tener un cubo, bueno,
un arreglo de 4 dimensiones, necesitaría indicarle 4 posiciones. Si tuviera un arreglo de 5 dimensiones, pues tendría que indicarle 5 posiciones, ¿no? Entonces es por eso que yo puedo crearme arreglos de más dimensiones. Lo único que tengo que ir aumentando es la cantidad de corchetes. Y sería la misma lógica, ¿no? Para acceder, pues tendría que ponerle, si aquí en un arreglo normal solo le ponía un par de corchetes, porque solo tenía que indicar una posición. Para una matriz tenía que indicarle 2 posiciones. Entonces para uno de 3 dimensiones le tengo que poner 3 posiciones. Para uno de 4, entonces tendría que poner 4, ¿no? Pero como les digo, jamás van a llegar a usar eso. Ya, no creo realmente que lleguen a utilizar un arreglo de... Y es muy difícil que se utilice un arreglo de 3 dimensiones. Exagerando de 2. Porque ya con 2 sí se puede hacer muchas cosas. Tableros de juegos, incluso mapas ya se puede representar con una matriz. Por ejemplo, una pantalla de su computadora, de su celular, es una matriz de píxeles, ¿no? Un píxel es un foquito. Entonces, toda la pantalla de un celular o de una laptop o de una computadora es un conjunto de píxeles. Entonces, es una matriz de píxeles. Entonces, la matriz sí es muy útil también. Pero ya un arreglo de 3 dimensiones ya no lo veo tanto. En casos muy específicos solo se debe utilizar eso. Muy, muy específicos. Tal vez si quieres hacer ejercicios de 3 dimensiones o algo así, tal vez, pero no más. ¿Ya? Entonces nosotros solo vamos a llegar a ver hasta arreglos de 2 dimensiones, que son las matrices. Entonces aquí les decía lo mismo, ¿no? Cómo se inserta, cómo se obtiene datos de un arreglo, que es lo que ya hemos visto aquí. También existe la operación modificar, pero relativamente sería lo mismo que insertar. Sería como hacer algo así. Modificar es poner un valor a un lugar donde ya había un valor. Por ejemplo, aquí en el arreglo de edades, ya le puse en la posición 2.15. Yo puedo venir aquí y decirle edades en la posición 2 otra vez, ponerle 20, entonces lo va a modificar. O sea, va a borrar este 15 y va a poner este 20. Lo va a reemplazar básicamente. Pero es básicamente lo mismo que insertar. Es por eso que aquí le pongo insertar barra modificar. En la matriz lo mismo. ¿Ya? Ahora, siempre hay que tener cuidado de qué tamaño tiene mi arreglo o matriz. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí si yo me he creado mi arreglo de edades de tamaño 10, yo no puedo hacer esto. Edades en la posición 10. Quiero poner el valor 14, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Bueno, evidentemente mi arreglo de edades tiene tamaño 10, pero como les dije, si mi arreglo tiene tamaño 10, ¿hasta qué posición va a ser? Hasta el 9. Entonces, básicamente no debería existir esta posición 10. ¿Me va a compilar? Me va a compilar. No pasa nada, no me ha salido ningún error. La cosa es cuando ejecute el método. Cuando ejecuto el método, error. De hecho, me marca dónde está el error. Y aquí en mi terminal me muestra cuál es el error. Y me sale este error. Cuando le salga este error, muchachos, que es muy común que le salga, el array index out of bounds exception significa que estás intentando ingresar a una posición que no existe, ¿ya? Este error lo van a ver harto, por si acaso, así que intenten memorizárselo. De hecho, con el tiempo, se lo van a memorizar al final, ¿ya? Cuando les salga este error de array index out of bound exception, significa que estás intentando ingresar a una posición que no existe. Y justamente aquí me dice, no, el índice 10 está fuera de los límites del tamaño 10, porque tamaño 10 es mi arreglo, ¿no? Eso no significa que tenga hasta el índice 10. Y peor si aquí yo le pongo, por ejemplo, no sé, posición 14, por ejemplo, ¿no? Me compila, pero la cosa es cuando lo haga correr, esto lo vamos a limpiar. A ver, lo mismo va a salir. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Otra vez, index out of bounds. Y de hecho, no solo en Java existe este error. En otros lenguajes de programación es el mismo error, por si acaso. Porque en otros lenguajes de programación, evidentemente, también hay arreglos. ¿Ya? Aquí me dice índice 14 está fuera de los límites del tamaño 10, evidentemente. ¿Ya? Por si acaso. Lo mismo sería con una matriz. A ver, vamos a ver qué error nos sale con una matriz. Pucha, no lo he limpiado. Ya ni modo. Esto, chao. No sé. Por ejemplo, mi tablero es de 4x4. ¿Eso qué significa? Que tiene hasta la posición 3 de filas y hasta la posición 3 de columnas. Entonces yo no puedo hacer esto.
No puedo decir que en la fila 5, en la columna 2. La columna está bien, pero la fila no. Aquí está. Me está dando otra vez el mismo error. Sea matriz o arreglo, es el mismo error. El índice 5 está fuera del tamaño 4, ¿no? Porque estoy intentando acceder a la fila 5, pero solo he dicho que va a tener 4 filas, ¿verdad? Y no sé si me va a salir doble error, si me salgo tanto de las filas como de las columnas. Ahora intentaremos, eso no me acuerdo. O sea que si digamos la fila ya está mal y peor la columna más la friego, vamos a ver si me sale doble error. No me acuerdo. Eso hay que tener muy en cuenta, muchachos, porque a veces me hablan y me dicen, no sé por qué me está saliendo este error. Y evidentemente si te sale este error es porque te está saliendo o estás intentando acceder a una posición que no existe. Ya, por si acaso. Al parecer no ha sido doble error. Solo lo ha tomado en cuenta el de la columna. Ya. Y eso sería arreglos y matrices, muchachos. No hay mucha más complejidad. Ahora, donde sí tendríamos que seguir repasando y vamos a seguir repasando es, ok, ya sé que es un arreglo, ya sé que es una matriz, ya sé que se puede guardar datos en un arreglo, ya sé que se puede guardar datos en una matriz, puedo obtener datos, ¿no? Ya sé crear arreglos y matrices, pero en realidad, ¿para qué se utiliza? ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué casos tengo que utilizar? Bueno, evidentemente cuando te pidan muchos datos, ya, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, tanto el arreglo como la matriz guardan datos. Por ejemplo, si me dan, no sé, 30 edades y yo quiero guardarlo, ¿en qué guardo? ¿Guardo en un arreglo o guardo en una matriz? Porque puedo guardar en los dos. En un arreglo me creo un arreglo de 30 posiciones y ya está. En una matriz, me puedo crear una matriz de, no sé, de 5 por 7, ¿no? De 5 filas por 7 columnas, por ejemplo. 5 por 7, 30. Ah, no, mentira. 35. Por 5 por 6. ¿Ya? De 5 por 6. Ahí ya puedo guardar 30 datos. Entonces, ¿cuándo tengo que utilizar un arreglo y cuándo tengo que utilizar una matriz? ¿Ya? Eh, una matriz, bueno, primero que nada, dependiendo del problema, podemos relacionar un arreglo o una matriz mejor en un caso que en otro. Por ejemplo, lo que han estado viendo esta mañana con el Inge. Están haciendo el tic-tac-toe, que es el 3 en raya, básicamente. ¿No es cierto? El 3 en raya, cuando nosotros lo jugamos, es un tablero. Es una matriz realmente, de 3 por 3. En ese caso, no vale la pena pues un arreglo, ¿no? Por ejemplo. O, digamos, en un caso que sí necesitamos arreglo y no una matriz. Por ejemplo, necesito una lista de nombres, ¿no? Por ejemplo, necesito automatizar, no sé, la lista de productos que vende una tienda en un día, ¿no? Entonces, en una lista voy a ir anotando, ¿no? Que el nombre de qué producto se ha vendido, por ejemplo. Esa es una lista simple, ¿no? Es una cosa debajo de otra. Cuando anotamos en una libreta, anotamos una cosa debajo de otra. ¿Para qué voy a crear una matriz? Es mejor utilizar un arreglo, ¿no? Un poquito más por silogismo, podríamos decirlo, ¿no? Por asociarlo más a las cosas de la vida real. Porque de que yo puedo guardar esos datos en una matriz, puedo, ¿no? Pero lo ideal es mejor que sea en un arreglo, porque va a estar secuencial, como si fuera una lista, como si fuera un apunte, ¿no? Y en una matriz no está así, no está ordenado, porque yo puedo ir a cualquier parte de una matriz. En cambio, en un arreglo no, en un arreglo solo hay un sentido. En una matriz no, en una matriz es en dos dimensiones, puedo moverme en cualquier lado. Entonces, más que nada sería relacionarlo al problema, ¿no? Bueno, si me pide una lista de algo, entonces un arreglo, porque una lista es una cosa que va secuencial, ordenadita, una después de otra. Si me pide un tablero de ajedrez, una matriz, ¿no es cierto? O si me pide un mapa, también podría ser una matriz. Es un poquito más relacionarlo con lo que te está pidiendo el problema, con los objetos que tú identifiques que te está pidiendo el problema, ¿no? Básicamente. Una lista de alumnos, un arreglo.
O una matriz igual sería representar un dibujo, una matriz, porque un dibujo puede ser en dos, bueno, un dibujo está en 2D siempre, una matriz, ¿ya? Pero antes de comenzar a hacer ejercicios, que creo que ya les expliqué lo básico que deberían saber de las matrices, ya de aquí podríamos comenzar a ponerlo en práctica todo lo que hemos aprendido. Uno, bueno, ya hemos visto que se puede insertar, obtener datos, pero algo que siempre se hace con arreglos, algo que siempre, casi no falla, es el recorrido, ¿ya? Tanto de arreglos como matrices. En casi la mayoría de los casos de problemas que tienes que resolver, tienes que recorrer el arreglo, todas sus posiciones o parcialmente. O sea, ¿a qué me refiero? Que yo tengo que ir posición por posición, ya sea para cualquier cosa, insertar un dato o obtener un dato, pero normalmente lo que se hace es recorrer una matriz, o perdón, un arreglo. Y también las matrices realmente. Las matrices igual necesitas recorrerlas, todas las posiciones, ¿ya? En un arreglo, ¿cómo recorro una posición? Pues fácil, ¿no? O sea, estoy en 0, luego en 1, luego 2, luego en 3, luego 4, luego 5, luego 6. O sea, recorro de izquierda a derecha o también podría recorrerlo de derecha a izquierda, ¿ya? Y si nos ponemos un poco más creativos, podría comenzar de la mitad hacia adelante y luego de la mitad hacia atrás, pero eso ya muy difícil que hagan, ¿ya? Normalmente, ¿cómo se recorre una matriz? De izquierda a derecha, ¿ya? O perdón, un arreglo, ¿no? Y una matriz es, ya, bueno, aquí hay muchas formas de recorrer la matriz. Puedo ir primero columna por columna, ¿no? Veo columna por columna, o también puedo hacer fila por fila, ¿no? Si nos ponemos un poco más creativos, puedo hacer una espiral si quisiera recorrerla, ¿ya? O muchas otras formas más. Puedo hacerlo en zigzag, ¿no? Puedo venir así para recorrer una matriz, ¿ya? Pero a veces no importa cómo recorras, la cosa es recorrer. En algunos casos te dice, necesitas leer todos los datos de un arreglo o todos los datos de una matriz. Ya, no importa cómo, pero tienes que recorrer toda la matriz para ver todos los datos o todo el arreglo para ver todos los datos. En esos casos, que no importa cómo recorra, no me voy a poner a ser pues creativo y voy a decir, ah, ya, recorro saltado uno y después estos, no. O sea, lo que se te venga primero a la cabeza, que realmente siempre es recorrer de izquierda a derecha. Una matriz, lo primero que se te viene para recorrer una matriz es o columna por columna o fila por fila. Es lo más natural. No valdría la pena recorrer una matriz en espiral en algún caso que te digan que solo tienes que saber cuáles son todos los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces no vale la pena hacer un recorrido en espiral porque eso es un poquito más complejo, ¿ya? La forma más fácil de recorrer una matriz es o columna por columna o fila por fila, es lo mismo. Y la forma más fácil de recorrer un arreglo es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero bueno, como nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, entonces normalmente se hace así, ¿no? Desde el cero hasta el final. Entonces, eso les voy a mostrar cómo se hace ahorita, porque realmente en la mayoría de los problemas que se van a topar van a necesitar recorrer matrices y arreglos, ¿ya? Solo que, a ver, ¿cómo hacemos? Vamos a primero a recorrer arreglos, ¿ya? Y voy a aprovechar de paso. Aquí voy a ponerle que yo no me devuelva nada. De paso vamos a aprovechar de indicar otra forma o de ver otra forma de definir arreglos y matrices. Bueno, nosotros para crear un arreglo, como les había dicho, se hace así, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero, ya aquí me va a crear un arreglo de 10 posiciones vacías, ¿no? Y entonces lo que yo tendría que hacer para llenar cada una de esas posiciones sería esto. Edades en la posición 0, que sea igual a un valor. Luego, edades en la posición 1, que sea igual a 11, por ejemplo. Y tendría que hacer edades en la posición 2, edades en la posición 3, edades en la posición 4. Al final voy a tener que utilizar 10 líneas de código, ¿no? Que al final resultaría lo mismo que crearme 10 variables, que no estaríamos aprovechando lo mejor de los arreglos. Hay una forma más corta de crearse un arreglo. En vez de, o sea, si tú quieres ya tener un arreglo con datos, hay una forma más corta que es la siguiente. Con llaves. Abro llaves y cierro llaves y aquí adentro le pongo los datos que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, 5, 10, 3,
100, podría ponerle 8, 19, 22. Aquí punto y coma, y ya está. Vamos a ver, no me sale error, lo vamos a compilar, no me sale. ¿Ya? Es una forma de establecer ya directamente un arreglo sin necesidad de hacer un new edades de tamaño 10, por ejemplo, ¿no? Si yo ya sé qué datos va a tener el arreglo, entonces directamente lo coloco. De esta manera se representa un arreglo, ¿no? Entre llaves y los valores que quiero. Y ya está. Para una matriz, algo muy similar. Ya, primero llaves, ¿ok? Solo que dentro de estas llaves, básicamente sería, a ver, tengo que abrir otra vez llaves, 1,2,3 por ejemplo. Ya, sí. Y aquí otra vez llaves, 4,5,6. Y aquí otra vez llaves, 7,8,9. En este caso, este sería una matriz de 3 por 3. Es que realmente, ¿qué he hecho? O sea, ¿cómo podemos interpretar esto? Es como que estoy creando un arreglo de arreglos, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, aquí arriba en un arreglo normal de una dimensión, yo solo directamente coloco los datos, ¿no es cierto? Pero si yo quiero representar una matriz, y esto me debería compilar, me compila. A ver, vamos por si acaso ejecutarlo. Me ejecuta, no me salió ningún error. Está bien entonces. Eh, Realmente una matriz es como un arreglo de arreglos, ¿ya? ¿Por qué les digo? A ver, nos vamos a ir a una matriz. Es como que, si se dan cuenta, esta fila es un arreglo. Esta fila es otro arreglo. Esta fila es otro arreglo. Esta fila es otro arreglo de una dimensión, ¿no? Es un conjunto de arreglos de una dimensión. Es como agarrar un arreglo y colocar dentro de ese arreglo muchos arreglos. Es por eso que se lo representa así. Es como agarrar un arreglo y dentro de ese arreglo poner muchos arreglos, ¿no? Es como que poner aquí adentro un arreglo y aquí adentro otro arreglo y aquí adentro otro arreglo. Una matriz llegaría a ser lo mismo. Es por eso que se lo puede representar de esta manera. Ya, y de hecho, si tú quieres crearte un arreglo, sería básicamente esto, para que sea mejor. Nuestro arreglo sería así. Así. Ahí está. Mejor se ve ahora, ¿no? Ahora sí se ve en 2 dimensiones nuestro arreglo. Es que en realidad una matriz es un arreglo de arreglos. Si es que me han logrado entender, ¿no? Y aquí se puede ver. Sigue siendo la misma matriz. En este caso es una matriz de 3 por 3, ¿no? Pero al final es un arreglo. Y ya. Vamos a dejar así. Vamos a comenzar a hacer los recorridos, que para eso hemos venido. ¿Cómo recorro? Pucha, es que esto me va a molestar. Mejor lo dejaré como hace rato. Ya. Primero que nada, ¿cómo yo recorro un arreglo desde la primera posición hasta la última? O sea, de izquierda a derecha. Eso es tan sencillo como utilizar un for. For, me creo una variable que va a ser le vamos a poner índice. Índice va a comenzar en 0, mientras índice sea menor al tamaño del arreglo. En este caso, ¿cómo yo sé cuál es el tamaño del arreglo? Con la vista yo puedo contar y ya está, ¿no es cierto? Puedo decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le puedo decir que sea menor a 7. Índice más. ¿Ya? Y el for básicamente ya está haciendo el trabajo de recorrer. Y aquí ya pones, depende de lo que necesites hacer, pones algo. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer desde el índice 0 hasta el último índice. Si es de tamaño 7, por ejemplo, mi arreglo, entonces voy a ir hasta el penúltimo. Nunca voy a llegar al 7. Por eso estoy diciendo menor. Es muy diferente poner menor igual, por si acaso, ¿no? Estaría mal si fuera menor igual, porque llegaríamos hasta el índice 7, que evidentemente está mal. Tenemos que ir hasta
el tamaño menos 1, que sería 6. Entonces estoy diciendo, comenzamos en 0 y vamos a ir hasta el 6, ¿no? ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Vamos a ir de 1 en 1. Ya, entonces con eso ya estamos recorriendo todos los índices de un vector. Aquí ya hago lo que, pues, bueno, yo vea mejor, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, acceder a los valores del arreglo. Por ejemplo, voy a imprimir, digamos, ¿no? System.out.println. Y aquí voy a decir edades en la posición índice. Ya está. Entonces, como el índice va a comenzar en 0, luego va a ser 1, 2, 3, 4 y va a llegar hasta el 6, entonces vamos a ir recorriendo todos los índices. Por lo tanto, aquí vamos a acceder a todas las posiciones del vector edades. Entonces, vamos a ver, nos debería mostrar tal cual esto, ¿no? Solo que en el terminal. Aquí está. 5, 10, 3, 100, 8 y es igual a esto, ¿no? 5, 10, 3, 100, 8, 19, 22. Ahí está, ¿no? Realmente lo que recorre el vector es solo el for. Aquí adentro del for ya tú indicas lo que quieres hacer por cada posición del arreglo. ¿Ya? Por cada posición del arreglo. Tú indicas aquí adentro, digamos, ya por cada posición del arreglo yo lo voy a multiplicar por 2, por ejemplo. Entonces yo voy a decir, no sé, int multiplicación va a ser igual a edades en la posición actual, que es índice, por 2. Listo. Y aquí vamos a hacer un system.out. Multiplicación. Entonces va a ser lo mismo, va a recorrer todas las posiciones gracias al for, ¿no? Que va a ir recorriendo del 1 al 6. Va a recorrer todas las posiciones, va a obtener el valor de esa posición en el vector edades y lo va a multiplicar por 2, lo va a guardar en esta variable y esto vamos a mostrar. Ahí está, ¿no? 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 3 por 2, 6. 100 por 2, 200. 8 por 2, 16. 19 por 2, 38. Y 22 por 2, 44. Entonces realmente el único que recorre todas las posiciones es el for. Con esto ya sería suficiente para recorrer todas las posiciones. Ya aquí adentro pones lo que quieres hacer cada que se vea una posición. Multiplicarlo por 2, solo mostrarlo y se pueden hacer muchas otras cosas más. ¿Ya? Muchas otras cosas más. Con un simple for podemos recorrer un vector. ¿Ya? Y ahora, aquí voy a poner para que no se quede vacío el system.out. Que es lo más básico que se puede hacer para recorrer un vector. Mostrar el vector, ¿no? Edades en la posición índice. Listo. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo yo recorro una matriz? Hay dos formas fáciles de hacerla, ¿no? Recorrer columna por columna o recorrer fila por fila. Da igual, los dos son igualitos, casi igualitos. Ahorita vamos a ver. System. Ah, ya. ¿Cómo yo recorro una matriz? Vamos a tomar primero la de columna por columna, ¿ya? Igual se utiliza un for, ¿ya? Y aquí de hecho vamos a reforzar la idea de que una matriz es un arreglo de arreglos. Con esto, con lo que vamos a hacer. Porque dijimos que con un for recorremos un arreglo. Y aquí yo estoy diciendo que para recorrer una matriz necesito un for. Entonces, por ejemplo, int, esto me va a recorrer las filas. Vamos a comenzar por la fila 0. Mientras la fila sea menor a la cantidad de filas, que en este caso son 3, ¿no? Fila más. ¿Ya? Entonces, con este for voy a recorrer solo las filas. O sea,
va a ser fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. O sea, solo vamos a recorrer las filas. Fila 1, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Ya? Pero yo solo estaría recorriendo esto. Solo esto. Yo necesito recorrer todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por cada fila que yo vea, tengo que recorrer, perdón, sí, por cada fila tengo que recorrer todas las columnas, ¿no? Porque esta es la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Eso ya me lo hace el for, ¿ya? Pero cuando yo estoy en la fila 0, por ejemplo, tengo que ir a la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Luego, cuando esté en la fila 1, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Fila 2, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Y lo mismo con la fila 3. 0, 1, 2, 3. Y así voy a recorrer toda la matriz. Por cada fila voy a ver todas las columnas, ¿no? Siguiente fila, otra vez todas las columnas. Siguiente fila, otra vez todas las columnas. ¿Y cuál es el for que me ayuda a recorrer las filas? Este que ya está hecho. Pero ahora necesito otro for para recorrer todas las columnas. For in columna va a ser. Va a comenzar en la columna 0, evidentemente. Mientras columna sea menor, ¿y qué cantidad de columnas tenemos? 3. Columna más. Listo. Y con dos fors, aquí se ha bugueado, no sé por qué. Con dos fors puedo recorrer toda una matriz. Fila por fila, en este caso. ¿Ya? O sea, estamos yendo primero la fila 0. Vamos a ir a la fila 0. Y va a entrar aquí al for de más interno. Va a decir columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Ah, no, mentira. Columna 0, columna 1, columna 2. ¿No? Va a salir del for. Entonces va a volver al encabezado del for más externo. Y a fila ya no va a ser 0, ahora va a ser fila 1. Otra vez va a entrar este for. Otra vez vamos a comenzar en columna 0. Columna 0, columna 1, columna 2. Salimos, ahora va a ser fila 3. Perdón, fila 0, fila 1, fila 2. ¿No? Entramos otra vez desde la columna 0. Entonces de esa manera estaríamos recorriendo toda la matriz. ¿Ya? Una matriz se recorre con dos fors. ¿Ya? Y aquí, a ver, vamos a hacerle directamente el system.out.println. Vamos a mostrar tablero en la posición fila, en la posición columna. Ya está. Entonces, por cada vez que yo recorra todas las columnas, recién fila va a aumentar en 1. ¿Se dan cuenta? Porque aquí va a comenzar fila en 0, va a entrar aquí, va a ser columna 0, 0, 0. Después vamos a volver a columna 0, 1. Después columna 0, 2. Y como 2 es la última posición, salimos y fila va a ser 1. Y vamos a volver a entrar. Fila 1, columna otra vez 0. Después fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Vamos a salir y eso incluso lo podemos ver con el debugger mucho mejor. Pero primero borraré esto. Control K. Veremos. Solo que aquí, esto lo vamos a comentar un ratito ya, para que no lo ejecute. Lo vamos a comentar, no quiero que me ejecute eso. Solo quiero que me ejecute el de la matriz. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, evidentemente no me ha mostrado como si fuera una matriz, ¿no es cierto? Porque está recorriendo. Bueno, no se puede apreciar el recorrido cuando solo muestro las filas. O bueno, cuando solo muestro el valor actual. Pero creo que puedo mostrarlo como matriz ahora que lo pienso. Lo que tendría que hacer es. Aquí solo vamos a hacer print. ¿Cuál es la diferencia entre system.out.print y system.out.println? Que cuando yo le hago print, vamos a ver ahorita la diferencia. En vez de que me muestre por cada, o sea, imprime, salto de línea. Con el println, como estaba hace rato, imprime y hace salto de línea. Imprime y hace salto de línea. Pero si yo solo dejo en print, lo hace así. A ver.
lo imprime todo junto, ¿no? No hace el salto de línea, ¿ya? Es la diferencia entre el print y el print line, ¿ya? Es la diferencia. Entonces, si yo quiero que se muestre como matriz, ¿qué tendría que hacer? Aquí para que se vea mejor, aquí lo voy a concatenar con un espacio, y aquí, debajo de este, fuera de este for, que es el que hace la fila, o perdón, la columna, recorre todas las columnas, le vamos a hacer un system.out.print line de nada, de algo vacío. O sea, no vamos a hacer que imprima nada. Entonces, básicamente lo único que va a hacer es saltar de línea. Entonces, aquí vamos a imprimir solo las columnas. Y con este vamos a imprimir un salto de línea para que la siguiente vez se imprima la siguiente columna. A ver. Limpiamos. Ahí está, ¿no? Ahora sí se ve mucho mejor la matriz. Bueno, solo he jugado con los system.out.print en realidad, para que se muestre mejor. Pero, como les digo, esto no es necesario, ¿no? Suficiente que es para que se recorra toda la matriz. Suficientes son los dos fors. Con los dos fors recorro toda la matriz. Ah, y de hecho, aprovecharé de mostrarles con el debugger, para que vean que realmente recorre toda la matriz. Esto más bien lo voy a modificar un ratito, como estaba hace rato, para que podamos hacernos de guía. Ahí está. Aquí me he olvidado la llave. Ahora sí. Así es nuestra matriz. ¿Ya? Le vamos a compilar y vamos a venir aquí. Le vamos a poner un breakpoint y vamos a hacer correr para ver. Ah, primero esto voy a borrarlo por si acaso, por si necesitamos verlo. Venimos, ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos tenemos nuestro arreglo de edades, que no lo utilizamos en este caso para nada. El tablero sí es el que lo utilizamos. ¿Ya? Y vamos a ir paso por paso. Primer paso, fila va a ser 0, ¿no? Si se fijan, el for ha entrado. Y columna va a ser 0. Ha entrado al for más interno. Entonces ahorita estamos en la fila 0, columna 0, que llegaría a ser esto, el 1, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a decir que imprima el valor que está en el tablero en la fila columna, o sea, en 0, 0. Siguiente paso, y eso ya debería mostrarnos el 1. Ahí está, nos muestra el 1. Haremos esto mejor, para que se vea esto también. Ponemos más pequeño. Lo pondremos aquí. Y esto aquí. Ahí está, así podemos ver las tres cosas en uno. ¿Ya? Entonces ya hemos impreso el 1, que era la fila 0, columna 0. Hemos vuelto al encabezado del for más interno, el de columnas, ¿no? Ahora vamos a ir a la fila 0, columna 1, que sería fila 0, columna 1, el 2, ¿no? Entonces lo vamos a imprimir. Ahí está, 2. Volvemos al encabezado. Ahora columna va a ser 2. Ahí está. Ahora vamos a mostrar tablero en la fila 0, columna 2, que sería el 3. Ahí está. Ahora vamos a decir columna va a ser igual a 3. ¿Columna es menor a 3? No, entonces va a salir. ¿No es cierto? Y aquí hacemos el system.out.println. ¿Para qué? Para que haga salto de línea. Hace salto de línea, vuelve al encabezado. Ahora fila ya no va a ser 0, va a ser 1. Otra vez vamos a entrar al for de adentro. ¿Eso qué significa? Que columna otra vez va a comenzar en 0. Entonces ahora estamos en la fila 1, columna 0. Estamos aquí, en el 4. Entonces vamos a mostrar el 4. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, estos dos fors son los que ayudan a recorrer la matriz. Un for es para recorrer la columna y otro for es para recorrer la fila. ¿Ya? Por cada vez que yo recorra todas las columnas, avanzamos una fila. Y volvemos a recorrer todas las columnas. Si se han dado cuenta, comenzamos en la columna 0 y vamos a ir hasta la columna 2. 1, 2, y ahí se va a salir. ¿No es cierto? Es porque ya hemos recorrido todas las columnas. Va a volver a la fila
Como hemos recorrido todas las columnas, siguiente fila, que es la fila 2. Y otra vez comenzamos a la columna 0. No es como recorrer en orden, básicamente, fila por fila. Ya esto de una vez lo podemos correr y ya está. ¿Okay? Entonces, de esta manera se recorre una matriz. La otra manera fácil era, en vez de recorrer primero las filas, se recorren las columnas. Al revés, ¿no? En vez de hacer lo que estábamos haciendo, bueno, lo mostraré aquí directamente. En vez de ir de fila por fila, como lo estábamos haciendo, vamos a hacer que vaya columna por columna. O sea, estos, estos y estos. ¿Cómo hago eso? Al revés. Para recorrer cada columna tengo que recorrer todas las filas. Entonces aquí tendría que poner columna. Va a comenzar con una 0. Columna. Columna más. Y aquí tengo que recorrer todas las filas. A ver. Fila. Fila. Entonces, aquí que estoy diciendo que cada vez que yo recorra todas las filas, voy a recorrer a la siguiente columna, ¿no? Entonces, básicamente estoy diciendo, cada vez que yo recorra todas las filas, siguiente columna. Recorro otra vez todas las filas, siguiente columna. Recorro otra vez todas las filas, siguiente columna. Entonces estoy yendo así, básicamente. ¿Ya? Pero es lo mismo, o sea, no hay diferencia entre recorrer primero las filas o primero las columnas. Igual vamos a recorrer todo. Igual se va a mostrar lo mismo, creo que no. En este caso no va a mostrar lo mismo. Lo vamos a limpiar para que se entienda mejor otra vez. Ahora me está como que imprimiendo al revés, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como les dije, está recorriendo las columnas en orden de columna, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay dos formas de recorrer. Las dos no tienen complejidad. O bueno, no tienen diferencia, diré. Bueno, la diferencia es el sentido en que recorre, pero realmente recorre igual toda la matriz. Y creo que hasta ahí quedaríamos con la explicación. Tal vez podemos entrar un ratito a ver lo que nos ha dejado el Inge, lo del tic-tac-toe. A ver, ¿qué está haciendo? Aquí se crea una clase de tipo tic-tac-toe. Aquí está creando variables estáticas y finales. ¿Eso qué significa? Que son constantes, que nunca van a cambiar. O sea, final hace de que sean, que nunca pueden cambiar de valor. Si yo le digo que va a ser true, nada lo va a cambiar, siempre va a ser true. Pero eso está raro, no debería estar así. Bueno, a ver, seguiremos viendo. Y static, ¿qué significa? Que esta variable no es del objeto, es de la clase. O sea que todos los objetos que nosotros vayamos a crear de tic-tac-toe van a poder utilizar estas variables. Ah, ya. Así, aquí se crea dos variables de tipo carácter, uno que se llama jugador 1 y jugador 2. ¿Ven la importancia de poner los nombres correctos de las variables? Aquí está re bien que haya puesto eso. Porque si aquí me hubiera puesto X y aquí me hubiera puesto Y, yo no supiera de qué está tratando. ¿No? La importancia de poner los nombres que representan sus valores o sea, te ayuda demasiado a entender el código. Aquí se crea una variable de tipo tablero, que es una clase que el Inge se ha creado. El tablero se llama, no hay de otra. Y aquí se crea un booleano que se llama turno. Ah, ya. Aquí en el constructor de tic-tac-toe estamos diciendo que el tablero va a ser igual a un nuevo tablero. Jugador 1 va a ser igual al símbolo 1, que es un char, que es una X, como en 3 en raya, ¿no? Y el jugador 2 va a ser un círculo. Eso estamos diciendo. Y el turno va a comenzar con el turno del jugador 1. O sea que turno va a ser igual a verdad inicialmente, a true. Cuando ustedes se creen constantes, la convención, o sea, lo que se suele hacer es siempre ponerlo en mayúsculas, por si acaso. ¿Ya? Es siempre ponerlos en mayúsculas. Por eso es que aquí elige ha puesto el nombre en mayúscula de las variables. Pero eso solo se hace cuando sean variables final, o sea, sean constantes, que nunca van a cambiar. Aquí que dice, se crea un método marcar. Marcar
y j. Aquí ya un poquito medio que las variables ya no están siguiendo esa convención de poner los nombres, ¿no? Como que deberían representar. Pero es que esto realmente muchos programadores no lo ven malo. ¿Por qué? Porque es como que una tradición en la programación poner las coordenadas x, y se representan IJ también. No sé si alguna vez en el cole o no sé, en algún cuadro cartesiano, las coordenadas las han utilizado como IJ. Es como decir X y en un cuadro cartesiano. Por eso es que aquí le pone IJ, pero sería creo que mucho mejor ponerle igual fila, columna, tal vez, ¿no? Para entender. Tal vez. Pero en este caso nuestra I sería como la fila y la J sería como la columna. Este método marcar, como su nombre indica, puedo intuir que lo que hace es, como estamos hablando de tic-tac-toe, es eh, poner la marca del jugador en una posición del tablero. Se marcó, va a comenzar, se crea una variable que se llama se marcó, va a ser falso. Turno es igual a verdad. Aquí estoy preguntando si turno es igual a verdad, básicamente. Si turno es igual a verdad, eso significa que es turno del jugador 1. Entonces, se marcó va a ser igual a llamar al método marcar del tablero. Creo que tendríamos que ver primero qué es tablero, porque mucho habla de tablero y no sé qué es tablero. ¿Qué es tablero? Se crea una variable estática final de tamaño que se llama size, básicamente tamaño, que dice que es igual a 3. Y aquí le pone un char que es blanco, o sea, es un carácter vacío, en blanco. Y aquí utiliza ya una matriz, si se dan cuenta. Una matriz que le llama tablero. Como les he dicho, la matriz se utiliza mucho para representar tableros. Y en este caso, un 3 en raya es un tablero, ¿no? Vamos a lograr rapidito nomás. Aquí en el constructor está diciendo que tablero, que es una matriz, lo va a crear, ¿no? Va a ser un nuevo tablero de caracteres de tamaño size, que es 3. Size, que es 3. O sea, un tablero de 3 por 3. Y aquí le llama al método init. ¿Qué es init? Y aquí está justo lo que les acabo de enseñar. Aquí está recorriendo la matriz. Solo que aquí le está poniendo, en vez de fila columna, le está poniendo IJ. Está recorriendo la matriz. Aquí, por si acaso, lo que está haciendo es, le está preguntando al tablero qué tamaño tiene, ¿no? Length significa tamaño, ¿ya? Nosotros en nuestro ejemplo lo que hacíamos era, bueno, como yo ya sé qué tamaño tiene, directamente le pongo, ¿no? Mi tablero tiene tamaño 3, directamente le pongo 3 porque ya sé, ¿ya? Pero en algunos casos no vas a saber qué tamaño tiene, porque tal vez el tablero lo recibes por parámetro, entonces no vas a saber qué tamaño tiene. Entonces, para preguntar qué tamaño tiene, se utiliza length. Tablero.length. En realidad, tablero.length te dice cuántas filas hay, ¿ya? Y tablero, en alguna posición, .length te dice cuántas columnas hay, ¿ya? Esto es para preguntar cuántas filas hay y esto es para preguntar cuántas columnas hay. Justamente lo mismo que estábamos haciendo aquí, ¿no? Está yendo hasta el tamaño que tiene las columnas. Aquí, bueno, aquí hasta al revés, ¿no? Aquí columnas, aquí filas. Pero si lo dejábamos como estaba hace rato, o sea, así estaría como el Inge está utilizando ahorita. Este está recorriendo las filas y este está recorriendo las columnas. Y como les dije, para hallar cuántas filas tiene un tablero, se hace así. Se pregunta con esto. Tablero.length. Y para preguntar cuántas columnas tiene, se hace así. Básicamente está recorriendo todo el tablero, ya, fila por fila. Y está diciendo que en cada posición del tablero le vamos a poner un blanco, o sea, vacío. Le vamos a llenar de vacíos al tablero. Va a recorrer todo el tablero y va a poner vacío, 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 vacío a todas las posiciones. O sea, está inicializando el tablero, se podría decir. Por eso se llama init, este método. Es la abreviación de initialize. Sí, por eso sería. Aquí tiene el método marcar, que te recibe una posición y te recibe un símbolo. Por lo que intuyo, vas a marcar en una posición, vas a marcar con un símbolo, que en este caso en el 3 en raya, nuestros símbolos son el X y el círculo, ¿no? Se marcó, aquí se crea la variable se marcó. Ah, y aquí ¿qué está haciendo? Está preguntando en este if,
está preguntando si no me han dado una posición inválida, ¿no? Porque el tablero es solo de 3x3. Entonces, por si acaso vamos a controlar que el jugador no nos diga yo quiero poner mi X en la posición 10-20, que no existe, ¿verdad? Entonces estoy preguntando, ¿no? Que si Y es mayor o igual a 0, que está bien, y es menor o igual al tamaño de las filas, ¿no? Porque esta es la posición en las filas. Y además, el J es mayor o igual a 0, está bien, y es menor al tamaño de las columnas, está bien, ¿no? O sea, estoy controlando de que la posición que me dé esté dentro del rango del tablero. Ah, y aquí estoy controlando algo más. Estoy controlando si donde yo quiero marcar mi símbolo esté en blanco, porque yo no puedo ir donde digamos había una X y ponerle redondo encima, no puedo, ¿no es cierto? Eso estoy controlando aquí, ¿no? Y justamente aquí pone el comentario link, para que está controlando que sea una fila válida, está controlando que sea una columna válida. Y aquí está controlando que ponga en un lugar que sea vacío, blanco, ¿no? Y entonces aquí solo simplemente le asigna en esa posición. Si todo esto pasa, le asigna, está bien, entonces le voy a poner ese símbolo y se marcó es igual a true. Y eso es lo que devuelve al parecer. Imprimir, lo que hace este imprimir es, son dos fors. ¿Qué está haciendo? Recorrer la matriz. Está utilizando el tablero. Está recorriendo la matriz. ¿Para qué? Para mostrarla. Algo muy similar a lo que estaba haciendo yo, si se dan cuenta. A ver, muy similar. Solo que yo no le pongo líneas, porque el Inge le está poniendo líneas para que se vea como si fuera un tablero de 3 en raya, ¿no? Pero yo no, simplemente se quería mostrar la matriz pura, nada más. Ah, ya solo hace eso el tablero. Y el tic-tac-toe es el que utiliza el tablero y aquí es donde se administra a los jugadores, ¿no? Aquí administras de quién es el turno. Por ejemplo, aquí, ¿no? Para marcar, dices, quiero marcar en esta posición. Depende, turno de quién es. Si turno es igual a true, entonces es turno del jugador 1, ¿no? Si no es true, entonces es turno del jugador 2. Y jugador 1 y jugador ¿qué son? Son chars, son estas marcas. Le estoy enviando las marcas al método que acabamos de ver aquí. Marcar, símbolo, ¿no? Entonces va a marcar con el símbolo correspondiente, básicamente. Y aquí se marcó, lo va a transformar a, bueno, si turno era true, o sea, si era era turno del jugador 1, entonces la siguiente va a ser turno del jugador 2, o sea, falso. Y si era el turno del jugador 2, entonces la siguiente va a ser turno del jugador 1, entonces va a volver true. Eso es lo que está haciendo aquí. Y aquí te devuelve si se ha marcado o no la respuesta. Y el imprimir es básicamente, aquí se crea, le toca a. Si el turno es del jugador 1, entonces le toca a, es el jugador 1, ya. Y si no, es del turno del jugador 2. Esto le pone a la variable le toca a. ¿Y dónde le coloca? Ya. Esto es solo para imprimir el informe del juego. Dice juego 3 en raya. Jugador 1 es igual a X. Aquí debería ser X, ¿no? Porque ese valor tiene. Jugador 2 es igual a círculo. Esos valores tienen jugador 1 y jugador 2. El turno es de. Ya. Y aquí es por eso que hace esto, ¿no? Pregunta de quién es el turno. Si es true, entonces le toca a es al jugador 1. Pero si es false, le toca a va a ser igual al jugador 2. Y aquí decido, ¿no? De quién es el turno y aquí lo muestro. El turno es de tal jugador, dependiendo de aquí a cuál ha marcado. Y nada, solo le dice al tablero imprimir y imprime el tablero, nada más. No está muy complicado realmente. Cada clase tiene dos métodos y un constructor. Aquí hay tres. Esta clase está manejando el tablero y esta clase está manejando, bueno, utilizando el tablero y también manejando a los jugadores, ¿no? Decidiendo de quién es el turno. Nada más. No está muy complicado. Bueno, no sé si han visto esto esta mañana. Creo que me dijo que no pudieron alcanzar a ver. Pero bueno, ahorita le hemos dado una repasada. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos hemos pasado 10 minutitos. ¿Alguna consulta? Tal vez hay consultas en el chat, como siempre, que no he podido leer.
he grabado, he grabado la clase. Una matriz es un subespacio en una variable, referenciado por un identificador. El identificador sería el nombre de la variable. Solo que no sé a qué te refieres con subespacio. O subconjuntitos de espacios reservados. Si te refieres a lo que dije que una matriz sería como que un arreglo de arreglos, pues sí. Creo que sí, a eso te refieres, ¿no? Subconjuntitos de espacios reservados en una variable. ¿No deberíamos aumentar una dimensión al tablero? Porque son dos. Tiene dos dimensiones. Esas serían las dos dimensiones. Mm, Uso para cambiar los índices de orden, columna, fila. Bueno, esto no sé a qué te refieres. Solo lo revisemos, ok. Ah, ok, sí tenía que revisar algo contigo. Ya. Eso sería todo por hoy, muchachos. Ahorita voy a ayudarle a uno de sus compañeros con una tarea pasada que estaba teniendo un problemita. Pero bueno, ya no, la clase ya terminó. Ahorita solo me voy a quedar con Rodrigo para ayudarle en su tarea. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. Y nos vemos el